años, el maestro Aquiles Córdoba Morán descubrió mediante el estudio profundo y la práctica que la única salida que tiene el pueblo trabajador para alcanzar mejor nivel de vida es organizarse. Y ha dedicado su vida, su esfuerzo y trabajo a construir esta vigorosa organización que hoy es el movimiento antorchista, de la cual es líder indiscutible por su comprobada capacidad teórica, justeza y honestidad a toda prueba, que nos consta a todos sus compañeros. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje tan esperado por todos los antorchistas del occidente de nuestro país. Le pedimos al maestro Aquiles Córdoba Morán haga uso de la palabra. ¡Arriba las banderas, compañeros! ¡Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder! ¡Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder! ¡Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder! Gracias, compañeros. Señor ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Quiero decirle, señor gobernador, que le agradezco mucho el gesto de estar hoy con nosotros. Creo que es en estos tiempos un gesto de valor, es un gesto de sabiduría política y también de gran identificación con las causas de los trabajadores y el pueblo michoacano en general. Y quiero decirle también, señor gobernador, que las palabras que usted acaba de pronunciar, además de que son absolutamente exactas, son altamente valiosas y significativas por haber sido pronunciadas por un gobernador de esta nuestra patria mexicana, donde no es común escuchar una voz varonil y así de clara y valiente como la que acabamos de escuchar aquí nosotros. Yo le quiero pedir a todos los michoacanos que se levanten, por favor, y hunden sus banderas en señal de saludo y de solidaridad con el señor gobernador del estado de Michoacán, que ha venido a jugarse la suerte de su estado y de su gobierno con todos nosotros, en señal de que le hemos entendido, en señal de que estamos de acuerdo con él y en señal de que vamos a dar la pelea junto con él hasta donde sea necesario. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, compañeros, por este gesto de solidaridad. Señor Así es, compañeros. Se ve y se siente que está presente el antorchismo del occidente del país. Licenciado Carlos Herrera Tello, secretario general de Gobierno del Estado de Michoacán. Muchas gracias, señor secretario, por estar con nosotros en este día. Señor diputado Eduardo Orihuela Estefan, Congreso del Estado de Michoacán. Gracias, señor diputado, por estar aquí con nosotros. Saludo con gran cariño, con un gran respeto, con gran afecto y, como siempre, con un gran reconocimiento a su valor humano y científico y solidario con nosotros, de estas personas que voy a nombrar. Señor Leobardo Plata Pérez, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de su Escuela de Economía.
Doctor Elvio Chinelli Gamba, catedrático en Economía de la misma universidad. Doctora María Bettini, también maestra en el estado de San Luis Potosí. A estos tres personajes yo les tengo un gran respeto, un gran cariño y una gran admiración. Son economistas de muy alto nivel académico, y no lo digo yo, los avala una gran obra publicada que a mi gusto tiene muy alto e indiscutible valor científico. Nosotros esperamos, doctora Chinelli, doctor Plata, que si alguna vez, y espero que sí, llega al poder el movimiento antorchista, ustedes estén al lado de nosotros orientando la economía del país para que no sea una economía a base de improvisados y de ocurrentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Licenciado Ernesto Guzmán Gómez. Eberto Guzmán, perdón, pues sí. Querido don Eberto, perdóneme. Presidente de HG Desarrollos, y su esposa Susana Orozco. Doña Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Es usted muy amable. Doctor, bueno, los que siguen, tengo que destacarlos también como personas muy queridas y muy admiradas de nosotros. Todos ellos eminencias en su especialidad médica, y a todos ellos los antorchistas les debemos, algunos un pie, algunos el cerebro y algunos la vida, ¿cómo no? Doctor Aurelio Méndez Domínguez, neurólogo del Hospital C. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Doctor Jaime Arce Menocal, especialista en biotecnología agroindustrial. Este es un científico michoacano del que también estamos orgullosos. Ingeniero Germán Oteiza, educador, empresario y filántropo michoacano. Y el ingeniero Guillermo Rizo, secretario de Finanzas. Don Guillermo Rizo, ingeniero, ¿dónde está usted? ¿Por qué se me esconde? Buenos días. Y al personal del Hospital ABC, doctor Méndez, por favor, salúdenos con mucho cariño a todos ellos. Los queremos y les agradecemos mucho lo que hacen por nosotros. Muchas gracias. Queridos compañeros antorchistas, a todos ustedes les mando desde aquí un cariñoso abrazo personal, un gran afecto y una gran admiración. Qué bueno que estén aquí presentes con nosotros. Ustedes, tengo que volverlo a decir por enésima vez, ustedes son los invitados más importantes de este evento, sin demérito de las personas que acabo de mencionar. ¿Por qué son los más importantes, compañeros? Primero, porque Antorcha Campesina, o mejor dicho, Antorcha Revolucionaria, son ustedes. Ustedes, el pueblo organizado, es Antorcha. Sin ustedes no existiría la organización. Y sin ustedes nosotros no podríamos llamarnos merecida o inmerecidamente, que es otro problema, no podríamos llamarnos líderes sin mentir flagrantemente. No podríamos ser dirigentes porque hay quienes son dirigentes de nadie, pero en Antorcha no queremos ese tipo de dirigentes. Por lo tanto, somos dirigentes, sí. ¿De quién? De ustedes, compañeros. Y gracias a ustedes y a su confianza y a su cariño y a su solidaridad. Por eso somos dirigentes y por eso podemos presumir de ser dirigentes de algo, y por eso ustedes son los principales invitados en cualquier evento de Antorcha, pero en particular en el evento del día de hoy. Muchas gracias, queridos compañeros. Gracias por hacer acto de presencia. Gracias a los antorchistas de Nayarit. Gracias a los antorchistas de Colima. Gracias a los antorchistas de Jalisco.
Gracias a los antorchistas de Guanajuato, la tierra del creador de la canción ranchera mexicana moderna, don José Alfredo Jiménez, hijo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuya canción precisamente, Caminos de Guanajuato, acabamos de escuchar en el popurrí que tan maravillosamente cantó el coro de jóvenes que abrió este programa, a los que de paso felicito por su trabajo y por la ejecución magnífica que hicieron de ese popurrí. Y gracias, por supuesto, a los antorchistas michoacanos con los que nos conocemos de mucho tiempo atrás y a los que quiero y estimo particularmente. Gracias, michoacanos aquí presentes. Gracias a nosotros. A mis compañeros de la Dirección Nacional. A mis compañeros de la Dirección Nacional, les agradezco muchísimo su presencia. Yo y ellos somos hombres y mujeres colectivos. Sin esta unidad y sin esta cooperación recíproca, ninguno de nosotros sería capaz de desarrollar su trabajo al nivel que lo vienen haciendo algunos de ustedes, verdaderamente extraordinario. Para bien de muchos estados hay dirigentes de altísima calidad y de altísima capacidad política, pero todos nos debemos al empuje, al apoyo, a las exigencias, a las peticiones, a las críticas que recibimos diariamente del oleaje humano que se nos acerca en busca de soluciones a sus problemas cotidianos. Y todos nosotros nos hemos venido forjando como dirigentes en el esfuerzo de explicarnos esos problemas, de encontrar la raíz de esos problemas y de encontrar la solución correcta para esos problemas. Ustedes y yo hemos sido forjados por el pueblo antorchista organizado. Y el pueblo antorchista organizado viene adquiriendo conciencia y viene adquiriendo fortaleza y unidad y capacidad y conciencia de lucha gracias a esa experiencia acumulada en nosotros y que ustedes le devuelven al pueblo verbalizando sus necesidades, sus problemas, las causas de esos problemas y las correctas soluciones para esos problemas. Por eso, ustedes y yo somos hombres y mujeres colectivos, hijos del pueblo y creaciones del pueblo trabajador. Y por eso, ustedes y yo somos hermanos para siempre y les agradezco a todos su presencia en este evento. A Omar Carreón lo felicito por la organización de este evento. Es un hombre muy comprometido, muy capaz, muy estudioso y muy fiel con su pueblo michoacano y con todos los antorchistas del occidente. Lleva la pesada carga de todo el regional y creo que este evento demuestra que lo viene haciendo bien. Muchas gracias, Omar. Felicidades por estar aquí. Por haber organizado este evento maravilloso. Ya está presente, se ve, se siente, Antorcha está presente. Me quiero apresurar, compañeros, antes de que empiece a calar el sol
para que ustedes no sufran demasiado y yo tampoco. Nosotros hace 45 años surgimos a la vida política de este país porque desde entonces nuestra idea central era que el problema principal de México era precisamente la desigualdad y la pobreza que de esa desigualdad se deriva. Después de 45 años de lucha, compañeros, esta realidad no ha desaparecido. Este punto de partida de antorcha no ha sido negado por el tiempo, no ha sido resuelto con el transcurso de estos años y muy lejos de eso, ahora es más grande, más profundo y por lo tanto mucho más evidente que cuando Antorcha nació. La desigualdad y la pobreza no son un problema nacional, no son solo un problema de México, son un problema mundial. En el mundo entero se acepta ya por los verdaderos pensadores independientes que los hay en el mundo entero, los verdaderos economistas que estudian a fondo esta problemática y por los sociólogos que también coadyuvan en esta tarea. Digo, es una verdad mundial que el problema básico de la gente, del mundo, del planeta, es la acelerada concentración de la riqueza en unas cuantas manos que tiene por contrapartida, como complemento indispensable, el empobrecimiento creciente en número y en calidad de las grandes masas trabajadoras del mundo. Hay cifras duras. 8 megamillonarios en el mundo concentran tanta riqueza como la mitad más pobre de los habitantes de la Tierra. En números redondos somos hoy 8.000 millones de seres en el mundo. Esto quiere decir que 8 grandes acaparadores de riqueza concentran tanta riqueza como 4.000 millones de seres humanos que en reciprocidad, como ya lo decía Omar Carrión, no tienen lo suficiente a veces ni siquiera para llenarse el estómago y cuando lo hacen es con comida chatarra de calidad pésima. Está fracasando en el mundo entero este modelo, que para abreviar explicaciones y no en tiempo del necesario, todo el mundo identifica como neoliberalismo. El neoliberalismo es una modalidad del capital, del capitalismo. Es su versión última, más avanzada y supuestamente más moderna, que fue implantada en la década de los 80 en Estados Unidos e Inglaterra por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y de allí se la han impuesto a todo el mundo llamado occidental. Dentro de ese esquema, dentro de este neoliberalismo, estamos también nosotros. Y este modelo plantea que hay que dejar que la economía funcione, como dicen ellos, a las leyes del mercado. Que el gobierno no debe meter ni el negro de la uña en el problema económico de los países, en la economía, en la inversión y en los problemas derivados
de la producción económica y de la actividad financiera. Cero intervención del Estado, porque el mercado lo resuelve todo. Esta es la famosa mano invisible de la que habló Adam Smith, o fundamentalismo de mercado, que el mercado lo resuelve todo. Con este planteamiento se busca que la empresa privada, que la inversión privada y la banca privada trabajen libremente, realicen su trabajo libremente, sin estorbo de ninguna clase, para que las empresas crezcan y la banca crezca y la riqueza global crezca. Y como complemento necesario, dice esta teoría, la riqueza escurra o gotee de las clases altas a las clases trabajadoras por muchos canales, entre otros, creando empleos para todos y elevando los salarios para todos. Así se cierra el ciclo. Que el mercado haga prosperar a las empresas y a la banca, que la banca crezca y engorde y que luego cree empleos y buenos salarios y buenas condiciones de trabajo para las mayorías. La primera parte del planteamiento se ha cumplido, creo que bastante bien. La economía del mundo ha venido creciendo últimamente con altibajos, pero creo que sin grandes crisis, salvo la del 2008-2009. La última gran crisis de la que se duele todavía la economía de mercado. Pero como quiera que sea, la riqueza en el mundo ha venido creciendo. Y gracias a eso hay o existen los 8 megamillonarios de los que yo hablaba. Pero lo que no ha ocurrido de ninguna manera es la famosa teoría. Esa ha sido una mentira total o un fracaso total. Ha crecido la riqueza del mundo, ha crecido la empresa privada, ha engordado la banca, pero también han crecido el desempleo, las enfermedades, la insalubridad, la ignorancia, la falta de servicios y los salarios son insuficientes para que los seres humanos cubran sus necesidades básicas. Con esto no hay duda de que el sistema neoliberal está creando una situación insostenible. El sistema neoliberal está creando en el mundo, lo reitero, y en México también, una situación que de no remediarse a tiempo nos va a llevar a una catástrofe social. ¿De qué tipo? No lo sé, porque no soy adivino, pero la situación no puede durar mucho tiempo así. ¿Qué es lo que estamos mirando? Hoy la humanidad entera produce riqueza como nunca, pero hoy como nunca tenemos pobres por todos lados. Y la pobreza se incrementa. Y la pobreza se hace cada día más lacerante y más aguda. Y no se ve cuándo se pueda poner remedio a esto, porque el modelo neoliberal no provee ninguna medida para enfrentar este problema. ¿Por qué? Porque todo se deja en manos del mercado. Y el mercado no es racional, ni tiene moral, ni tiene solidaridad, ni tiene compromiso con la gente. Las leyes del mercado son ciegas y operan a rajatabla y no hay manera de reclamarles nada porque no son una persona ni un grupo de personas.
El mercado no reparte la riqueza. Eso es lo que el mundo ahora sabe con toda claridad. El modelo neoliberal crea riqueza, pero no la reparte. No solo no la reparte, la concentra y la concentra y la concentra cada vez más. Y esto está creando, por un lado, pequeñas élites absurdamente ricas, y por el otro lado, grandes masas empobrecidas que no tienen a veces pan a la boca suya y a la de sus hijos. El neoliberalismo incluso está acabando con la clase amortiguadora que existía, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en México llegó a existir en algún momento también de manera significativa las llamadas clases medias. Pero el neoliberalismo está matando también a las clases medias, las está empobreciendo y las está lanzando a las filas del proletariado. Y entonces está dejando frente a frente a los dueños de la riqueza y a las grandes masas hambrientas y empobrecidas. Y eso es el preámbulo de una catástrofe social. Y repito, esto está pasando en el mundo y se sabe porque ya está hasta en los libros. Yo he leído muchos libros que hablan de este problema. Ahora, en la campaña de Estados Unidos, hay un candidato demócrata que no creo que tenga muchas probabilidades de ganar, Bernie Sanders. Pero él acaba de pronunciar un discurso en la Universidad de Nueva York, en donde dice esto que yo les estoy diciendo, refiriéndose a los Estados Unidos. Y dice, aquí en Estados Unidos, la riqueza está brutalmente concentrada en una pequeña élite, mientras los salarios de los obreros norteamericanos hace 30 años que no se mueven. Y tenemos miles de homeless, como le llaman ellos, es decir, gente sin vivienda, durmiendo en los calles, mientras tenemos casas vacías expropiadas por los bancos. En Estados Unidos el empleo no crece a la medida de las necesidades de la población. Las masas norteamericanas se han venido empobreciendo relativamente frente a la élite norteamericana. Y además las clases medias están siendo depauperadas por el modelo neoliberal. Y termina Bernie Sanders diciendo, señores norteamericanos, trabajadores de Estados Unidos, los llamo a una revolución política. Hay que quitarle el poder político a las élites y hay que ponerlo en manos del pueblo norteamericano para cambiar el modelo neoliberal concentrador de la riqueza y empobrecedor de las masas. Lo dice un gringo de los gringos. Por lo tanto, no hay manera de dudarlo. En México estamos en una situación parecida. También nuestra economía ha venido creciendo hasta hoy que estamos en la transformación, por cierto. Es la primera vez en muchos años que en este semestre que ya terminó, la economía no creció. Es el primer fruto de carácter global de la cuarta T, que está reduciendo a cero el crecimiento económico. Pero antes de eso veníamos creciendo, no mucho, pero sí 2, 2.2, 2.5, en promedio 2% al año. La economía mexicana no es de las más pobres del mundo. Andamos por el lugar 14 o 15. Producimos mucha riqueza. Somos 120 o 125 millones de mexicanos y de esos casi 100 millones de mexicanos
viven en la pobreza media regular, etcétera, hasta la pobreza extrema. Más de 10 millones de mexicanos viven en la miseria, que son muchos mexicanos, pero no son los únicos pobres, hay muchos más, aunque no miserables. Y esta situación se produce en uno de los países más ricos de la tierra, que se llama México. Por lo tanto, decía yo, lo que hizo nacer Antorcha, la pobreza y la igualdad, ahora son más profundos y más evidentes que nunca. Tenemos que partir de este hecho tangible y tenemos que decir claramente que no es la culpa propiamente de nadie en particular, que no es la culpa de Carlos Slim o de Azcárraga o del que se les venga a la mente. No, no es culpa de ellos. El problema no es personal, el problema es el modelo. Antorcha no es enemiga de nadie, rico o pobre, y menos de los empresarios que arriesgan su dinero para producir. Menos de ellos, de los que se ganan las utilidades a pulso. Si se han hecho ricos es porque el modelo se los ha permitido. Y si no están ayudando al reparto equitativo de la riqueza, es porque el modelo no los obliga a hacerlo. Pero todos, estemos donde estemos, estamos obligados a aceptar que este es el problema básico de México. La desigualdad y la pobreza creciente, el desempleo creciente, los bajos salarios insuficientes, la falta de vivienda, la falta de servicios al alcance de la gente, la falta de salud, la falta de una buena alimentación, la falta de una educación de calidad, todo esto es el resultado de la existencia de una alta cantidad de pobres, de una gran cantidad de pobres y de una élite cada vez más rica, pero de menor tamaño. Y tenemos que partir de la verdad y aceptarla como irrefutable si queremos hallarle el verdadero problema, la verdadera solución. Si queremos encontrar y aplicar la verdadera solución. Antorcha, partiendo de esta verdad, sostiene que urge, en efecto, como lo dijo el señor gobernador, que se hable, que se empiece a dar ya como una bandera nacional, una visión de los problemas, de sus causas y sobre todo de los remedios que esta problemática necesita. Los antorchistas lo empezamos a decir hace 5 años, en el 50 aniversario. Hay que atacar la desigualdad y hay que atacar la pobreza y hay que atacarlas de raíz. Y proponemos 4 medidas básicas. Que nadie se engañe, son un esquema. Si me pongo a detallar cada una de ellas con todas sus complejidades y ramificaciones, no acabaría nunca. Por eso las sintetizamos así. Pero yo tengo claro que se trata de medidas complejas, a las que hay que trabajar más y detallar más y consensuar entre todas las fuerzas vivas del país para poderlas poner en práctica. Pero se pueden sintetizar para efectos de entendimiento y Antorcha las ha sintetizado. Primero,
Primer requisito, un gobierno rico. Un gobierno rico. Fíjense bien. Ya con esto verán el contraste con la cuarta transformación, que quiere un gobierno pobre, porque dice que no puede haber un país pobre con un gobierno rico. Eso solo se puede afirmar si se ve a la realidad estáticamente, si se la ve como congelada, como detenida y no en movimiento. Cuando se la ve en movimiento, es fácil entender que un gobierno rico es un gobierno que está en capacidad de atender las necesidades de los pobres. A ver, que me diga alguien que tenga el cerebro sano, ¿cómo va a atender las necesidades de los pobres un gobierno pobre? ¿Cómo le va a hacer? Los pobres cuando más se den calor y consuelo, pero no se pueden ayudar. Para que el gobierno pueda ayudar a los pobres, tiene que ser un gobierno rico, tiene que tener dinero. Y el gobierno no genera dinero. El gobierno no genera riqueza. El dinero que maneja, que es mucho dinero, se lo damos a nosotros con nuestros impuestos. Por lo tanto, no nos engañemos. Un gobierno rico tiene que ser un gobierno que recaude mucho dinero. Pero no puede recaudar mucho dinero si se tienen contribuyentes pobres. Si se tienen millones de contribuyentes pobres, ¿cómo les vamos a cobrar más impuestos a los pobres? Entonces, el primer reto de este país es hacer crecer la economía. Y aquí está otra incongruencia de lo que estamos mirando. En vez de estar haciendo crecer a la economía, ya la tenemos en cero. Y la recesión nos amenaza gravemente. ¿Cómo van a inventar así la recaudación del gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? Está claro que vamos en sentido contrario, eso está mal. Si Antorcha llega al gobierno de este país, lo primero que hará es ponerse a estudiar qué pasa con el ahorro nacional. ¿Qué pasa con el dinero que hay dentro de México? Con las utilidades que se generan dentro de México, con las que se generan en bolsa, en banca, en la industria. ¿Qué pasa? No para quitárselas a nadie, sino para abordar un plan de inversiones serio que realmente levante a la economía mexicana. Hace muchos años que México no invierte para su propio crecimiento lo que debiera invertir. Estamos a merced de la inversión extranjera, que no es mala, que no es propiamente un daño, pero que trae intereses distintos a los de la nación. La deformación de nuestra economía, que ahora está al mercado norteamericano, que es otro mal gravísimo del país, se debe a que la inversión extranjera ha deformado nuestro aparato productivo. Ahora estamos produciendo no lo que el país necesita, sino lo que produce el mercado norteamericano. Y el mercado interno está completamente desatendido. Y los salarios desatendidos, y el empleo desatendido, y el bienestar de la población desatendidos. Eso no puede seguir así. Para que la inversión extranjera no venga a mandar y no venga a explotar a lo bruto, necesitamos nosotros no estar dependiendo tanto de la inversión extranjera. Hay que hablar con los nacionales, hay que discutir con ellos, hay que estudiar con ellos la economía del país y hay que hacer sinergia con ellos. Carajo, se puede hacer para invertir dinero en el país de los mexicanos.
y hacer de la inversión extranjera solo un complemento de la inversión nacional, para que la directriz de la economía no esté en manos extranjeras, sino en manos de mexicanos. Pero no me detengo más. Tenemos que invertir mucho dinero. No hay crecimiento si no hay inversión, señores. Y tienen que invertir los que tienen dinero. No puede invertir el pueblo. No puede invertir el obrero, el trabajador, porque a duras penas vive de su salario. Tienen que invertir los que tienen dinero. Pero tenemos que hablar con ellos. Tenemos que dialogar en serio. Dicen algunos teóricos, y Marx lo sintetizó llamándoles a los empresarios de todo artistas de la plusvalía. No es una ofensa, fíjense bien, es una muy profunda y certera definición de Marx. Los empresarios son artistas de la plusvalía, porque su vida entera está dedicada a crear ganancia, o lo que Marx le llamó plusvalía. Y un artista, un pintor, por ejemplo, solo vive para su pintura, solo conoce los problemas, que si los materiales, que si las pinturas de tal tipo, que si las combinaciones, que si la luz, que si la sombra, que si la tela, que si la madera, todo lo que tenga que ver, que si la perspectiva, que si el escorzo, que si el tondo o si la forma piramidal, todo lo que tiene que ver con la pintura, porque su mundo es la pintura. Y por eso el pintor no sabe de economía, no sabe de política, no sabe de gobierno del país. A esto se le puede llamar, sin ofender, de formación profesional. El empresario, y mientras más rico, más cierto, es un artista como el pintor. Eso quiere decir Marx, que se dedica solo a producir ganancia, que solo entiende de eso y que solo le pasa, como a todo artista. Y por eso no ve su entorno, no ve la problemática general, no ve lo que hace falta para que funcione el todo completo, porque él es un artista entregado a fabricar plusvalía. Por eso es necesario que los políticos le hablemos y lo despertemos también a él. Y le expliquemos que así no se puede manejar al país. Ellos no son miopes políticamente porque así se lo quieran o se lo propongan, sino porque son artistas del negocio. Es un elogio llamarles artistas del negocio, pero eso los reduce solo al negocio y limita su visión política. Por eso el político tiene que ser empresarios y tiene que hacerles conciencia del mundo que les rodea. Eso haría antorcha para incrementar la producción en el país. Si se incrementa la producción, se incrementa la productividad. Porque ya los economistas competentes, ¿por qué es más productivo el obrero norteamericano que el mexicano? ¿Por qué es más productivo el alemán que el mexicano? ¿O el francés o el inglés? ¿Por qué? Porque trabaja con más capital. Porque sus empresas son gigantescas y tienen tecnología y materia prima de primera y buenas condiciones laborales y buena ropa de trabajo y horarios racionales, porque trabaja con más capital. Trabaja en un capitalismo rico. El obrero mexicano es menos productivo porque trabaja con menos capital.
Y entonces la economía se rezaga y se rezaga y se rezaga. ¿Cómo se remedia esto? Hay que invertir, señores. Hay que invertir y hay que invertir. Que crezca la economía y que se acepte que el mercado nunca es justo porque no tiene sentido de justicia. Que el mercado no es ni moral ni inmoral porque no es una persona. Que el mercado no se va a compadecer de los pobres porque no hay manera de convencerlo. Por tanto, que no hay mercado perfecto. El mercado tiene que ser controlado y lo tiene que controlar el gobierno. No hay de otra. No estoy hablando de una economía estatizada, pero sí una economía en la que el gobierno, que el Estado se encargue de regular los excesos y las injusticias y las desviaciones y los abusos que cometen los señores del dinero atenidos a las simples leyes del mercado, porque el mercado no los puede controlar a ellos. El mercado no controla tampoco al empresario, lo tiene que controlar el gobierno. Si crece la economía, compañeros antorchistas, si se invierte, tiene que haber empleos para todo el que quiera trabajar y tienen que elevarse los salarios para que las familias puedan vivir. Y tiene que cuidarse también con no desaparecer, cuando menos no de una absurda, lo que en otro tiempo se le llamó el salario complementario. O sea, el seguro médico, el seguro contra enfermedades profesionales, las pensiones de los jubilados, la educación de los obreros, la vivienda, etc. Tiene que atenderse eso también. Para que la productividad crezca y para que el gobierno pueda elevar la recaudación. Impulsemos para que haya contribuyentes solventes y el gobierno pueda cobrar más impuestos. Y cuando hayamos hecho esto, dice Antorcha, tendremos que ver cuánto dinero le falta al gobierno y entonces o legislar una política impositiva progresiva que cobre más impuestos a los que ganan más. Pero no con odio, no como castigo, no echándole todo el peso a la empresa privada, porque eso la desincentiva. Por eso primero tiene que enriquecerse al contribuyente masivo. Se tiene que aumentar la base gravable y se le tiene que dar dinero para poder cobrar impuestos. Y a la empresa, con una política fiscal progresiva, solo se le cobrará lo que haga falta para completar los ingresos del gobierno. Esto no es ir contra la empresa privada, esto es convertirla en un factor social de desarrollo. Eso es lo que propone Antorcha. Si el gobierno tenga suficiente dinero, tiene que dedicarse sin excusa ni pretexto a cambiar al país. Tenemos que darle educación de calidad a la gente. Agua, drenaje, electricidad, salud, alimentación. Tenemos que hacer que el mexicano crezca en estatura y en vigor físico. Y crezca en inteligencia. Eso se puede hacer, se puede. Científicamente se sabe cómo hacerlo. Tenemos que hacer un país de gente fuerte, grande y sana, que trabaje con mucho capital y que produzca mucha riqueza.
Esto se llama la riqueza por la vía racional, científica, económica. No regalando tarjetitas que esas no llevan a ningún lado. Hay que sacar a México de la situación actual. Hay que hacer de este país un país de gigantes, de triunfadores. Pero esto no se va a lograr con saliva. Hay que darles comida, medicina, vivienda, educación. Hay que crearles espíritu de triunfadores. Y hay que darles mucho capital para trabajar, para que seamos un país que se pueda hablar de tú a tú con las demás potencias del mundo. Alemania, Francia, España, Italia, Inglaterra, son países que comparados con nosotros son verdaderos enanos, hablando de su territorio. España cabe casi 2 veces en México y así por el estilo. El número de trabajadores de ellos es mucho menor que el nuestro. Y vean ustedes lo que ha hecho China con sus 1.300 millones de seres humanos. Los puso a trabajar. Y ahora China es la segunda economía más poderosa del planeta. Tenemos 120 millones de hombres y mujeres que pueden producir mucho, pero no tienen dónde, ni cómo, ni con qué. Estamos desperdiciando a nuestra riqueza poblacional y la vemos como un problema. Para nosotros el mexicano es un problema y aconsejamos que ya no se reproduzca. Y luego, ¿quién va a trabajar cuando se envejezca la población? Entonces, hay que sacar a México de esa situación. No soy enemigo de los tratados de libre comercio. No soy enemigo de la globalización. Pero la globalización, como está planteada ahora, es una mentira y es una trampa para los países pobres. Es una trampa para los pobres. A nosotros nos piden que quitemos aranceles. Toda traba para las mercancías norteamericanas y para el capital norteamericano que desaparezcan. Pero ellos no hacen lo mismo. La globalización así planteada dice, tú me vendes y yo te vendo. Abramos nuestras fronteras recíprocas. Pero resulta que ellos tienen todo para vendernos. Y nosotros no tenemos nada que venderles, salvo lo que previamente le compramos y lo armamos aquí y luego se lo volvemos a vender. Entonces, es una globalización unilateral de allá para acá, pero de acá para allá no. Y eso le pasa a todo enano que se alíe con un gigante para salir de su enanismo. Mientras sigamos creyendo que aliándonos con los gringos vamos a salir de pobres y vamos al primer mundo, estamos equivocados, compañeros. Para poder negociar con ellos o con quien sea un verdadero tratado de beneficio recíproco, tenemos que crecer primero nosotros. Para que el enano no sea víctima del gigante, o enaniza al gigante, o se agiganta el enano. Y es más fácil que se agigante el enano a enanificar al gigante. México es un enano que se está aliando con un gigante abusivo, y eso es peligroso para la independencia nacional. Hay que acabar con eso. El enano tiene que crecer y entonces sí, negociamos con quien quiera y a ver ya cómo nos toca.
Por eso, compañeros, Antorcha Campesina les ha dicho y hoy lo repite. ¿Qué necesita este país? Inversión y crecimiento. Recaudación fiscal progresiva, pero ya dije cómo. Gobierno rico que atienda con ese dinero a los trabajadores y a los pobres. Es decir, reorientación drástica del gasto social. Y que el gobierno se ocupe en serio de la alimentación, de la educación y de la vivienda y de la salud del pueblo. Para que el pueblo crezca y se haga sano y fuerte y productivo. Hay que hacer de México un gigante. Tenemos que hacerlo. Tenemos territorio bastante. Tenemos población. Pero no lo estamos aprovechando. Y esto en parte se debe a que la educación mexicana es una vergüenza mundial. Es una vergüenza mundial y ahora vamos para atrás. Porque no solamente se acaba de aprobar una reforma educativa que pone la educación en manos de gente que no sabe mucho de eso. Perdonen, pero no saben mucho. Y por allí se oye una última medida de que ahora la infraestructura educativa, escuelas, laboratorios, alimentales, techumbres, canchas y demás, ya no las va a hacer el gobierno. Le van a dar el dinero a los padres de familia para que lo hagan ellos. A ver, pónganse a pensar qué va a pasar, compañeros. ¿Qué van a hacer los padres de familia que nunca han hecho ni una enramada porque son pobres? Si tienen de pronto dinero para hacer un edificio escolar, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer un laboratorio si no saben qué es eso? ¿Cómo van a hacer canchas o lo que sea si tampoco lo pueden hacer? Lo que va a pasar es que con ese dinero vamos a corromper a las familias. Los vamos a echar a pelear por el dinero que les van a dar. Es una medida no solo errada, sino peligrosa y grave para la educación. Y a los que se dedican a la construcción y que han hecho toda la infraestructura educativa del país, ¿a dónde los van a dejar? ¿Qué van a hacer con esa gente? Le están quitando el trabajo que legítimamente desempeñaban. Pues de tal manera, señores, que vamos mal. Y este es otro compromiso de Antorcha. Ya viene ensayando. Nosotros estamos ya ensayando un mecanismo en el que tomamos a los hijitos de los antorchos más comprometidos desde la época del kinder y los estamos llevando hasta ser doctorados en las universidades del mundo. Lo estamos haciendo ahora que no somos gobierno. Porque sabemos que vivimos en la época de la economía del conocimiento. Y ahí viene la inteligencia artificial. Y el país que domine la inteligencia artificial va a dominar al mundo. ¿Y nosotros? Nosotros andamos repartiendo dinero a los padres de familia para que hagan escuelas. Un auténtico disparate. Pues bien, compañeros, termino ya prácticamente mi discurso. Digo, una última aclaración final antes de... Cuando Antorcha nació decía, ya la pobreza y la desigualdad existían.
45 años después, el fenómeno se ha... Y ahora estamos en una situación difícil porque, aprovechando esta realidad social, el actual presidente de la República hizo un discurso crítico, acertado como crítica de esta situación. Y basado en ese discurso, prometió acabar con el problema que diagnosticó como un problema de corrupción. Antorcha, por eso, desde entonces pintó su raya. No somos enemigos de última hora, como se nos dice. Es más, ni siquiera enemigos. Disidentes precisos. Nunca estuvimos de acuerdo con el diagnóstico de López Obrador. Sí con el problema, pero no con el remedio. Porque él dice que el problema se traduce en corrupción y que combatiendo la corrupción se va a curar la pobreza de la gente. Antorcha dijo no y dice hoy no. No es ese el problema. La corrupción existe y hay que combatirla con todo, no hay duda. Pero ese no es el problema principal, ese es un problema derivado de la distribución de la riqueza. El problema principal es la concentración de la riqueza y la concomitante pobreza creciente de las masas. En una palabra, el modelo neoliberal, que no es lo mismo que el capitalismo. Y Antorcha dice, en efecto, hay que combatir al modelo neoliberal. Y López Obrador dice, hay que combatir al modelo neoliberal. Pero él lo quiere combatir combatiendo a la corrupción. Y Antorcha dice, no, señor, así no se combate el modelo neoliberal. No lo digo yo, esto ya es parte de la sabiduría del mundo. El modelo neoliberal, o sea, la concentración de la riqueza y la pobreza por la falta del goteo, se combate con inversión y crecimiento, con recaudación mayor y con reorientación del gasto público para dar salud, alimentación, vivienda, al pueblo trabajador. Así se combate el neoliberalismo. Así se combate el problema de México. Y en la educación, amigos y amigas antorchistas, en la educación hay que andar muy duchos, porque nos estamos rezagando ante el mundo. Y cada vez más. Y si nos quedamos rezagados, vamos a acabar siendo esclavos de los norteamericanos y nos irá bien. Porque hablando francamente, el expansionismo norteamericano, que en la guerra de 1847-48 nos quitó más de la mitad del territorio, ese expansionismo no ha cesado. No hace tanto que lo acaban de proponer a Dinamarca, que les venden India por quién sabe cuántos millones de dólares. Quieren comprar Groenlandia. ¿Y qué les dijo Dinamarca? Pero ¿cómo te lo voy a vender si Groenlandia es un país? No es mío, es otro país. Y porque no les vendieron Groenlandia, ya están diciendo que el presidente de Dinamarca es un quién sabe qué y quién sabe cuándo. La frontera, los estados fronterizos de México están en grave riesgo por el expansionismo norteamericano. Si lo seguimos dejando y si nos seguimos rezagando tecnológica y científicamente, vamos a acabar siendo despojados de lo poco que nos dejaron en la guerra del 48.
No soy alarmista, lo que yo digo está fundado. Darnos mucho, compañeros. Por eso tenemos que levantar un sistema educativo cabrón, científico, profundo, poner a investigar a los hijos del pueblo para que hagan ciencia verdadera y saquen a México de su rezago tecnológico. Esto es cuestión de vida o muerte. No es de orgullo, no es de puro intelecto, es un problema político real. Los rusos que quedaron deshechos por la guerra civil del 17-18 hasta el 20 y que luego fueron atacados por Alemania cuando apenas andaban convaleciendo, pudieron, bajo esas terribles condiciones, desarrollar su ciencia y su técnica hasta ponerse a la par del imperialismo. Lo hicieron bajo el fuego de los alemanes y hasta bajo la bota de Stalin. Lo hicieron los rusos. Un pueblo que se dispone a desarrollar su ciencia lo puede hacer. En corto tiempo lo puede hacer. Y México lo puede hacer. Y Antorcha sabe cómo se puede hacer. Hay que hacerlo, señores, porque es cuestión de defensa nacional. Eso propone Antorcha. Eso les propone a ustedes, michoacanos. Señor, con todo el respeto, esto propone Antorcha. Hacer crecer la economía, mejorar la recaudación, reorientar el gasto público y darle trabajo a los mexicanos bien pagados. Y entre todos a construir un país nuevo, grande y moderno que compita con los más poderosos. Ya es hora, ya es hora. No es cierto que pueda haber una cuarta transformación. No es cierto. Eso se debe a una interpretación párvula de la historia de México. No hay tal cuarta transformación porque no ha habido la primera. Nos quitamos a España de encima, pero quedamos igual o peor. Vino la guerra de reforma. ¿Qué pasó? Los pobres siguieron pobres. Vino la revolución y algo cambió, pero los que encabezaban los intereses populares no ganaron. Ni Villa ni Zapata ganaron. Acabaron asesinados. Al final de cuentas, ganó la reaccionaria, burguesa de la revolución. Y aquí estamos como fruto de ese fracaso de Villa y Zapata. Aquí estamos por eso. Hace falta la verdadera independencia de México. La verdadera revolución de México, que es la que está proponiendo ahora Antorcha Revolucionaria. Esa es la única transformación que vale la pena. Antes se podría decir que no había mucho para saber quién tiene razón, si López Obrador o Antorcha. Ahora ya lo podemos saber. Y con esto termino, amigos. Ya estamos viviendo la política anticorrupción. Ya no es gobierno, ya no es promesa, ya es gobierno en acción. ¿Y qué estamos mirando, señores? ¿Qué estamos mirando? Se suprimen el seguro popular porque había corrupción y dejan a la gente sin medicina. Se suprimen las guarderías porque hay corrupción y se deja a las madres sin dónde llevar a sus hijos. Se suprimen los comedores públicos y dejan a la gente sin ese apoyo. Se suprime el Prospera porque había corrupción y ahora la gente ya no recibe la ayuda.
Se suprime la ayuda a los niños con cáncer, a las mujeres golpeadas, a los enfermos de SIDA, porque hay corrupción. Y ahora la gente se está muriendo de enfermedad. Se suprimió el ramo 23 que proyectaba el gasto de los municipios. Y ahora los municipios están parados, sin obra. Y la obra era la de ustedes, compañeros. La obra de ustedes, no la mía, ni la del señor gobernador, la de ustedes. El agua, el pavimento, el drenaje, la clínica, ahora ya no hay porque ya se suprimió la partida del presupuesto. Ya no hay. Los mismos presidentes municipales morenistas se acaban de reunir con Mario Delgado y le dijeron, ¿qué pasó? No hay que atender las demandas de la gente. Nos van a sacar del poder. Nos va a correr la gente. Porque ustedes no nos dan dinero para atender la obra del pueblo. Los presidentes municipales están atados de manos, no tienen dinero, porque López Obrador suprimió la partida y la suprimió porque había corrupción. Esto es, decía yo en San Luis, como si voy a ver a un ortopedista y le digo, doctor, es que mi mano porque me la lastimé. Ah, ¿te duele la mano? No hay problema, te la corto. Y asunto arreglado. Doctor, me duele la rodilla porque me caí. Así, te corto la pierna y asunto arreglado. ¿Cómo se va a curar la corrupción? ¿Cómo va a curar la rabia matando al perro y dejando vivo el microbio de la rabia? ¿Cómo se va? Pero esto que parece chiste es una tragedia, porque ahora la gente está más mal. Ahora la gente sufre más. Y todo porque se está combatiendo la corrupción. Muy bien. Se dijo que al combatir la corrupción, el gobierno tendría mucho dinero ahorrado de allí. Y con eso se atenderían las necesidades de la gente. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? ¿Cuántos miles de millones han ahorrado? Y si los han ahorrado, ¿dónde están? Porque dinero no hay, para nada. Se dice que todo el dinero lo están mandando a las tarjetitas esas que les andan ofreciendo. Les quitan el Prospera, el Seguro Popular, el comedor, la guardería, la ayuda a tu enfermo, el ramo 23, y a cambio de eso te dan una tarjetita con 3,000 pesos al mes o algo así. Señores antorchistas, ustedes ahora van a hacer todo lo que les quitaron, obras y demás, con la tarjetita. ¿Qué es la tarjetita? Es compra de conciencias. Los están comprando para que voten por Morena. Eso es la pinche tarjetita. No nos engañemos. Compañeros, no puede ser, y no porque nosotros tengamos ganas de pelear con nadie, no es por eso. Pero es que aquí, como lo dijo el señor gobernador, lo que está en juego es México entero. Lo que está en juego son las conquistas de México, desde la independencia hasta nuestros días. Pocas, pero reales. Se están echando abajo las leyes y se está atacando a la madre de las leyes, que es la Constitución General de la República. Está pasando por encima de ellas para ensayar una posible reelección presidencial.
Pero esa Constitución salió de la sangre de los revolucionarios de 1917. Y como dijo Montero, el gran jurista jalisciense, por cierto, la ley y la Constitución es lo que hace posible la convergencia de lo diverso, la unidad de lo diferente. Allí se salvaguardan los derechos de todos, tirios y troyanos. Por eso la Constitución y la ley es la base de la convivencia, porque en alguna medida todo mundo tiene allí sus derechos reconocidos, porque en alguna medida todo mundo tiene allí sus derechos, y porque en alguna medida allí se garantiza que el gobernante no podrá atentar nunca contra los derechos básicos del ciudadano, contra las libertades y contra el bienestar de los ciudadanos. La salvaguardia de los débiles y de los pobres, la ley. Mientras no gobernemos, la ley es nuestra bandera y es nuestra madre y es nuestra protección. No veamos impasibles y tranquilos la violación de las leyes, compañeros. No lo veamos como un mal menor. Es gravísimo que nos estén dejando a los pobres sin la única protección posible, que es la protección de la ley. Se quiere prohibir la organización de los pobres. No son mentiras. Ahí está el ataque contra nosotros del que ya hablaba Omar. Se ataca a todas las organizaciones, no solo a Antorcha, pero en primer lugar a Antorcha, porque es la más peligrosa de todas por ser la más numerosa y la más despierta. ¿Qué se dice de Antorcha? Que se ha robado el dinero de los programas de las tarjetitas. Nunca hemos manejado esos programas. Jamás, óiganlo bien, jamás hemos manejado esos programas. Tampoco nos hemos robado el dinero de las obras, porque no se puede. A nosotros se nos acepta la obra, pero no nos dan el dinero. El dinero lo maneja el gobierno y él es el que ejecuta la obra, o él es el que elige la empresa que la ejecute. ¿De dónde me voy a robar yo el dinero? Pero la obra se audita. La obra se audita cuando está en proceso y se audita cuando ya se terminó. Y ahora se puede ir a auditar cuando ya está terminada. No hay manera de mentir aquí y sin embargo se miente descaradamente diciendo que Antorcha ha vivido robándose el dinero ajeno. Ahora se dice que yo tengo una cuenta bancaria con cientos de millones de pesos robados a ustedes, compañeros. Aclaro, nunca en mi mendiga vida dije mendiga adrede, porque dicen que mendigo es el que pide y mendigo el que no da. Nunca en mi mendiga vida he tenido una área de ninguna cantidad. Jamás me he parado en la puerta de un banco, jamás. ¿Saben por qué? Porque yo nunca he tenido dinero para ahorrar. Siempre he vivido al día y para ustedes, queridos compañeros antorchistas. Es una calumnia bárbara y brutal, pero a mí no me duele, a mí no me duele. Estoy acostumbrado a eso. Si lo más peligro que entraña contra las organizaciones,
Porque querer desprestigiar a los líderes es una manera de matar a las organizaciones. Por eso, compañeros, no crean las calumnias contra sus líderes, no las crean. Y si tienen dudas, pidan explicaciones. Pidan pruebas, nosotros se las vamos a dar, pero confíen en nosotros. Hemos vivido 45 años con ustedes, luchando todos los días con ustedes. No es posible que ahora venga un loco a pintarles el mundo al revés y que ustedes no defiendan a sus líderes. No lo digo por mí, por todos sus líderes. Y sobre todo, defiendan a la organización, quieran a la organización. Mayakovsky es una utopía. El hombre solo es una ilusión. El hombre solo es polvo y es humo. El hombre solo no vale nada. Un hombre solo no puede levantar una viga de 10 un edificio de 100 pisos. Un hombre solo no se aguanta un tinaco lleno de agua, menos puede levantar una presa completa. Un hombre solo no puede cargar 100 durmientes de ferrocarril, menos tirar un ferrocarril entero. Pero si se une con otros hombres, puede hacer ferrocarriles y aviones y edificios y puede hacer cambios sociales para beneficio de todos. El polvo humano, el hombre unido es roca que parte madres, compañeros. Por eso, como dice nuestra porra, somos un solo hombre y somos un solo ideal. Y no nos desbarataremos, Vamos a gobernar a México para sacarlo de la pobreza por el camino verdaderamente correcto. Ahora ya podemos decir con pruebas en la mano que el camino de López Obrador está errado. Antes lo dijimos, pero faltaban pruebas. Ahora sobran pruebas. Y por lo tanto, tenemos derecho y obligación de decirlo y llamar a México. No vamos a salvar a México solos. Ya lo dije, con todos los mexicanos que quieran, queremos hacer unidad, señor gobernador. Con todos los mexicanos que quieran. Nada más que eso sí, tienen que lavarse el cerebro, quitárselo de la idea de que somos chantajistas, brazo armado, grupo de choque, vividores, ladrones, etc. Todo eso y más se ha dicho de Antorcha para acabar con Antorcha. Pero aquí hay miles de antorchistas que pueden decir conmigo para que se sigan burlando de mi amor a la poesía. Yo soy un gran amante de la poesía. Es más, creativo pero receptivo. Soy un poeta y no me avergüenzo de eso. Y para que se sigan burlando de mí, diré, como dice don Juan Tenorio, los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Muertos, gozando de cabal salud. Y vamos a seguir vivos y vamos a seguir luchando juntos por un México mejor, del brazo de todos los mexicanos. Hombres y mujeres, y mujeres, y mujeres. Mujeres de México en Antorcha tienen un lugar de privilegio. Mujeres de México, en el corazón de los antorchistas, ustedes valen tanto como los hombres. Mujeres de
México. Ustedes son parte, son la mitad de la humanidad entera. Y son las que llevan en el vientre la vida de los futuros mexicanos. Vengan, antorcha mujeres, aquí no los vamos a discriminar, aquí no las vamos a herir ni a asesinar. De mujeres dignas y libertadoras de su pueblo, vengan con nosotros. Pero estaba diciendo, convoco a hombres, a mujeres de México. Mujer heroica y noble, sufre, lucha y espera. Y si sufre la patria, vuelve a ser soldadera. Ve a luchar por tu pueblo y a morir con tu Juan. Así dijo el poeta. Organizaciones sociales que quieran aliarse con nosotros. Estamos abiertos a la alianza. México lo exige. Y sería un suicidio que no escucháramos la voz de la patria. Muchas gracias. ¡Arriba las banderas, compañeros! ¡Antorcha campesina! Tiene que existir y la defenderemos hasta morir. La campesina tiene que existir y la defenderemos hasta morir. Somos sus